Entonces hoy vamos a hablar un poco de la anatomía de la carótida externa. Pues lo primero es que esta anatomía es importante porque pues la carótida externa va a dar muchas ramas que van a ser parte pues de la irrigación del macizo pues facial y una parte de la base del cráneo, sobre todo pues la parte como que corresponde a una de sus terminales que es bien importante, que es la maxilar interna. Igualmente da unas ramas cervicales. Se dice que tiene una porción cervical que va desde la bifurcación de la arteria carótida común, que puede ocurrir entre C3 y C4 en el 34% de los casos y entre C4 y C5 en el 46% de los casos. Después de esa bifurcación tiene un segmento cervical y un segmento que va intraparotídeo, donde da sus dos ramas terminales, que van a ser la temporal superficial y la maxilar interna. Otro punto de referencia que es útil para reconocer la bifurcación de la carótida común es el margen superior del cartílago tiroides, marcado acá en morado, que es un punto de referencia clave. Esta es una visión esquemática de las ramas más importantes de la carótida externa. Sin embargo, pues como vemos son muchas ramas, se han descrito más o menos 8 como principales, con algunas variaciones en sus orígenes. Sin embargo, es más, digamos, fácil aprenderse uno las ramas con una memotecnia. El libro de los requisitos propone esta que es She Always Likes Friends Over Papa, Sister and Mama, para 8 ramas que son tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital, auricular. Estas dos pueden ser tronco común, superficial, temporal superficial y maxilar interna. Hay algunas variantes que usualmente son de troncos comunes, sobre todo para las arterias que van para el cuello y la cara como tal, en los que vamos a ver troncos tirolinguales 4%, lingofaciales 23%, tirolingofaciales 1%, y también podemos ver troncos comunes de la occipital y del auricular y la arteria faringe ascendente originaria de la arteria occipital, que son pues muchas variantes. Vamos ahora a ir viendo una de estas ramas y al final vamos a hablar un poco más extensamente de la maxilar interna. La primera de las ramas es una rama descendente anterior que va a bifurcarse después del cuerno del cartílago tiroides y va a irse anterior a este y va a entrar en el polo superior de la tiroides, que corresponde a la arteria tiroidea superior. Recordar que el recorrido de esta arteria, que es esta que está acá, la acompaña el nervio laringio recurrente. La siguiente rama es una rama ascendente que está en sentido posterior, que toca buscarla entre la carótida externa y la interna, que es la faringe ascendente. Esta rama es importante porque es la rama que va a dar la irrigación al perineuro de los pares craneanos 9, 10 y 11, por lo que pues preservarla en los procedimientos de radiología intervencionista es esencial. Nuestra siguiente rama va a ser la arteria lingual. Esta va a tener 2 porciones, una que es horizontal y otra que se va a llamar arteria lingual profunda, que ya pues cuando entra como tal a los músculos de la lengua. Acá la podemos ver ya dentro de los músculos de la lengua y acá entrando. Esta va a tener un reparo anatómico para diferenciarla de la vena lingual, que es el músculo hiogloso, que es este que está acá. La arteria va a cruzar profundo al músculo hiogloso y la vena va a ser superficial, que como vemos esa relación de que es profundo y que es superficial se va a invertir cuando hablemos de la arteria facial. Otra cosa importante es que la arteria lingual hace un asa por donde va a cruzar el nervio hipogloso para dar la inervación de la lengua.
Vemos la imagen demarcada, entonces vemos la arteria lingual, el músculo hiogloso y la vena más externa. En un plano coronal vemos la arteria lingual, músculo hiogloso, sí, hiogloso y la vena. Arteria, hiogloso, vena. ¿Listo? Nuestra siguiente rama es una rama que es bien chiquita y es bien superficial, al contrario de la mayoría de arterias que tenemos en el cuerpo. Esta va a ir después del plano subcutáneo, que es la arteria facial. Esta, como ya hemos dicho, puede tener un origen variable y puede estar en un origen como con la lingual o con la tiroidea superior. Como habíamos dicho, esta es superficial y la vena va a ir más profunda y las va a ir separando el músculo cigomático. Un buen reparo para encontrarnos es irnos al nivel de la parótida, buscar el conducto parotidio, después de este va a estar la vena, después de este va a estar el cigomático y la arteria facial. Esta va a dar pues la irrigación de la mayoría de los músculos de la cara y va a dar la arteria angular que va a anastomosarse arriba con la arteria infraorbitaria. Nuestra siguiente rama, la occipital posterior, esta va a darse en la carótida externa intraparotidia, va a cruzar por debajo de la mastoides y va a ir a la región occipital. Esta puede tener un tronco común con la auricular posterior y va a ser parte también de la irrigación del conducto auditivo externo. Acá la vemos saliendo y pasando por debajo de la mastoides. La occipital posterior, acá la vemos recorriendo detrás de la mastoides y en múltiples planos. Una cosa bien importante de esta arteria es que el reparo anatómico para ubicarla es el vientre posterior del músculo digástrico, aquí señalado en rojo. Este es una imagen axial en un plano ortogonal al vientre posterior del digástrico, donde vemos acá la occipital posterior y acá la vemos como siguiendo el recorrido. Digamos que esta arteria occipital posterior es un poco más tortuosa del usual, pero digamos que ese es nuestro reparo anatómico para buscarla. La siguiente rama es la auricular, que es esta ramita bien chiquita que está acá. Esta rama es propia para la parte externa del conducto auditivo externo. En este caso se originaba pues de la occipital posterior. Sin embargo, pues esta puede ser una rama directa de la carótida externa. Por último, empezamos nuestras ramas terminales. Tenemos la temporal superficial. Esta es una arteria que se va a dar en la carótida externa intraparotídea. Va a tener dos ramas, una rama frontal y una rama parietal. Realmente esta no tiene como mucha complejidad, que es como la única arteria que está en esta región. Y por último llegamos a la maxilar interna. La maxilar interna es casi tan complicada como la carótida externa porque tiene como unas 15 ramas. Y casualmente la mayoría de ramas tienen o irrigan algo que es importante. Tiene tres segmentos, uno que va a pasar posterior a la rama mandibular, que se va a llamar mandibular, otro que puede ir lateral al pterigoideo lateral o medial al pterigoideo lateral, que se va a llamar la porción pterigoidea, y el último pedazo, que es bien tortuoso, va a estar en la fosa pterigopalatina y es la porción pterigopalatina de la arteria maxilar interna. Entonces, ramas importantes, vamos a tener ascendiendo la arteria meningia media hacia el foramen espinoso y de esta o directamente de la maxilar interna puede salir una rama que se llama arteria meningia accesoria. Va a haber otra rama que se llama la arteria dental inferior, que esta se va a meter junto al nervio alveolar inferior por el foramen mandibular. Luego están ramas para los músculos, que son ramas para el macetero, ramas para una rama bucal, también hay otra dental postero superior, hay otra para
la fosa pterigopalatina y que cruza hacia el foramen esfenopalatino que se llama la arteria esfenopalatina. Va a estar la arteria infraorbitaria. En general son muchas ramas y digamos que van a seguir más o menos la irrigación de las cosas que inerva B2 y algunas cosas que inerva B3. Entonces acá vemos las tres porciones de la arteria maxilar interna, la porción mandibular, la porción pterigoidea lateral al músculo pterigoideo lateral y esta que está acá y da una vueltica y se mete a la fosa pterigopalatina es la porción pterigopalatina. Imágenes en angiografía por sustracción digital. Este es un plano lateral a la izquierda, anterior a la derecha. Anterior a la izquierda, lateral a la derecha, donde vemos ascendiendo la arteria meningia media, chiquita la arteria meningia accesoria, la arteria dental inferior, la arteria bucal, la arteria dental postero superior, la arteria esfenopalatina, la arteria infraorbitaria, que pues se corresponden con las imágenes en lateral. En angiotac es importante identificar la arteria meningia media ascendiendo por el foramen espinoso, la vemos acá posterior al músculo pterigoideo lateral y acá ya llegando al foramen. En esta imagen podemos ver después de cruzar, que puede ser en la primera o la segunda porción de la maxilar interna, la arteria meningia media ascendiendo. Y otra cosa importante es como a veces a uno se le pierde la maxilar interna, sobre todo en la tercera porción, y esto es porque es usualmente muy tortuosa. Muchas de estas ramas de la tercera porción de la maxilar interna no las vemos en angiotac. De hecho, si ven en la angiografía se ven muy chiquitas, pero pues es importante saber que esa es la arteria que llega ahí, porque va a ser parte de muchos círculos arteriales que tiene la circulación intracraniana por un lado y dos con las otras ramas de la carótida externa, por ejemplo la infraorbitaria con la angular. Y esa tortuosidad la podemos ver en el angiotac, digamos que toca buscarla usualmente con planos ortogonales de la fosa pterigopalatina, pero digamos uno la alcanza a ver acá llegando, acá es la vuelta que daba en una de las imágenes anteriores y hacia allá se mete a la fosa pterigopalatina. Y eso es todo lo que quería decirles hoy.